Se reanuda la grabación de la presente audiencia en el proceso 2022-171 con el fin de emitir la sentencia y constituirse el despacho en audiencia de juzgamiento. Para poder adelantar esta etapa procesal, ha de tenerse en cuenta que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, aplicable por analogía en materia laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, solamente cuando la sentencia se emite de manera escrita, debe hacerse un recuento de lo señalado por las partes en demanda y contestación. No obstante, como quiera que esta es una sentencia que se emite bajo el sistema oralidad, el despacho iniciará sus consideraciones recordando el problema jurídico que quedó planteado desde la etapa de fijación del litigio, el cual consiste en establecer si el afiliado José Arturo Peñuela Ruiz, que en paz descanse, dejó causada la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento y si habiéndola dejado causada existen beneficiarios de dicha prestación. Para esto debe atenderse a que dentro del presente asunto se presentó como parte demandante los señores Ana de Dios Ruiz López y Daniel Arturo Peñuela Pedraza, como alegando ser los padres del causante, y por otra parte, como interveniente de excludendum, se presentó la señora Osiris Joana Ramos Ramos, también solicitando el reconocimiento de la prestación. Para acceder a la viabilidad de estas pretensiones, sí es importante remitirse en primer lugar a lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, normas que regulan la pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual, como ocurre dentro del presente caso. Para ello debe recordarse que el artículo 73 establece que los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad está atado a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 48 de esa misma ley que regula la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media, y posteriormente en el artículo 74 hace referencia a quiénes son los beneficiarios de dicha pensión. Recuérdese que al remitirse al artículo 46 se ha establecido, al remitirse al artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y artículo 47, en esta normatividad se establece que en caso de que exista muerte del afiliado, existe la posibilidad de causar la pensión de sobrevivientes siempre y cuando el afiliado fallecido hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha del fallecimiento. Y posteriormente, en el artículo 74, inicia la lista de los beneficiarios de la pensión, iniciando en primer lugar y de manera privilegiada al cónyuge o compañero sobreviviente, quien debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. Adicionalmente, en caso de falta de cónyuge o de hijos, tendrá derecho, en este caso, los padres del causante, siempre que pudieran acreditar que dependían económicamente del afiliado, recordando que en todo caso la dependencia total y absoluta que había establecido la Ley 100 de 1993 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Aplicado este primer escenario normativo a este caso, es importante tener en cuenta que dentro de este trámite no se discutió que el señor José Arturo Peñuela Ruiz se encontraba afiliado a la administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir. Y se observa, según la historia laboral que aparece incorporada dentro del expediente, específicamente en el folio 47, el anexo 7 del expediente digital, que tenía cotizadas un total de 203 semanas al momento de su fallecimiento, que se dio el 13 de mayo del 2013, y que durante los últimos 3 años cotizó un total de 132 semanas, lo que permite dar respuesta al primer problema jurídico. Esto es respecto a que el señor José Arturo Peñuela Ruiz sí dejó causada la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento. Ahora, encuentra el despacho que ha de resolverse la segunda parte del problema, y esto consiste en definir quién es el beneficiario de la pensión, recordando nuevamente que dentro del presente asunto se presentó conflicto entre los beneficiarios entre los posibles beneficiarios. De una parte, los aquí demandantes, quienes indican haber tenido el derecho, acreditan tener el derecho para acceder a la prestación, a la señora Ana de Dios Ruiz López, el señor Daniel Arturo Peñuela Pedraza, y por otra parte, la interviniente de excludendum, la señora Osiris Joana Ramos Ramos, quien alega la calidad de compañera.
Por lo anterior, es claro que para poder resolver esta controversia es necesario primero establecer si quien según la normatividad tendría mejor derecho, que es el caso de la compañera permanente, acreditó los requisitos para acceder a esta prestación. Y para esto nuevamente se recuerda que debe haber acreditado la calidad de cónyuge o compañera y haber acreditado la convivencia en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. En este punto es importante tener en cuenta que esta convivencia en los últimos 5 años se genera precisamente para poder establecer que en efecto existe una convivencia en una comunidad de vida que haya sido forjada en un amor responsable, una ayuda mutua y un afecto entrañable, un apoyo económico, asistencia solidaria y en general todo lo que se espera, un acompañamiento espiritual y físico respecto a la convivencia de las parejas para poder establecer que en efecto quien reclama la pensión de sobrevivientes tenía esta comunidad de vida con el afiliado fallecido. Asimismo, es importante tener presente que si bien la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2020 a 2023 estableció que no era ya necesario tener los últimos 5 años cuando había muerte del afiliado, es importante tener en cuenta que con la sentencia SL 3507 del 2024, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia recoge su criterio para establecer que tanto el cónyuge o compañero del afiliado o del pensionado deben acreditar haber hecho vida marital en los últimos 5 años hasta el fallecimiento del causante para poder acceder al reconocimiento de la pensión. Así las cosas, evidencia el despacho que teniendo que resolver primero la situación de la compañera permanente, quien alega ser la compañera permanente, debe atenderse al material probatorio incorporado dentro del expediente. Para ello, pues es importante tener en cuenta, en primer lugar, la declaración rendida por la misma interviniente, Osiris Joana Ramos Ramos, donde se encuentra que manifestó que desde el momento en que el causante fue hospitalizado se alejó de él, toda vez que debía seguir trabajando para sustentar los gastos de su hogar. Eso se puede evidenciar en el minuto 45:20 de la grabación visible en el anexo 37 del expediente digital. Y en el minuto 48:30 de la misma grabación se evidencia que indicó que a pesar de la enfermedad no había contacto diario entre ella y el causante, que se presentaban mensajes por redes sociales solicitándole al señor José Peñuela que le regresara los mensajes o las llamadas. En el minuto 49:06 se me encuentra que manifestó que el apoyo que le brindó frente a su enfermedad fue sustentar los gastos de ella y de su hijo menor de edad, que en este punto es importante tener en cuenta no era el hijo del causante José Arturo Peñuela Ruiz. Adicionalmente estableció que habían acordado que una vez se recuperase lo recogería para volver a casa. Manifestó adicionalmente la misma señora Osiris Joana que no lo visitaba de forma continua por cuestiones de distancia y en el minuto 52:45 indicó que no tuvo conocimiento del fallecimiento del causante solo hasta que vio una foto por redes sociales. Se observa adicionalmente que la parte demandante, que la interviniente de excludendo la compañera, trae también al proceso el testimonio de Rubén Sabogal, quien indica que conoció al causante cuando buscaron una casa en alquiler en Funza y se la arrendó en el año 2011 y que allí vivió hasta mediados del 2013 cuando él se enfermó. En todo caso, este testimonio no ofrece la suficiente credibilidad para el despacho en atención a que se encuentra que no existe ningún otro medio probatorio que haga referencia a la vivencia de la pareja en Funza, no existe ningún documento relacionado con el contrato y en todo caso este testimonio se contradice con las demás declaraciones sobre las que el despacho hará referencia, donde no es posible que él haya vivido, del causante haya vivido hasta mediados del año 2013 en dicha residencia, en atención a que el fallecimiento se dio en mayo de ese año y hace más de 6 meses se encontrado viviendo en la residencia materna. En efecto, se puede evidenciar que en el testimonio de la señora Ivonne Bulla, que aparece en la hora 2 minuto 11:30, indica que el causante en vida fue de sus mejores amigos y que lo visitó mucho cuando estaba enfermo. En esas visitas nunca vio a la señora Joana Ramos, indicó que no tiene conocimiento que ella haya contactado al causante, que nunca lo vio convivir con alguna pareja en vida y que la novia que conoció el causante no es la señora Osiris Joana Ramos, que es una persona interviniente y que sabe que la relación inició aproximadamente en el año 2012.
De manera similar, se puede encontrar el testimonio de Mauricio Naranjo, quien también manifestó que sabe que Johanna Ramos fue pareja del causante, pero entre los años 2009 al 2011, y que lo que se puede observar es que ella vivía fuera de Bogotá y él en el barrio Estrada durante su relación, y que siempre convivió con sus hermanos y su mamá. Manifestó el señor Mauricio que el aquí causante nunca vivió en el municipio de Funza, que siempre vivió con la mamá y que la persona con la que tuvo algún vínculo después del 2012 es una mujer diferente a la señora Johanna Ramos, a los que le decían la mona y que se llamaba Carmen Eliana. La señora Carmen también compareció al presente proceso, tal y como se observa en el anexo 38, en el minuto 25:05 indicó que no conoce a Johanna Ramos, que supo de ella en conversaciones con el causante frente a parejas anteriores y que no tiene conocimiento que hayan convivido juntos. Aparece también como parte de las pruebas en este caso, como parte de las pruebas que acredita, que pretende la señora interviniente Johanna Ramos presentar el presente proceso, la declaración de Marta Ramos, quien indicó que le consta que la pareja vivió en Funza hasta el año 2007, que vivieron juntos hasta mayo del 2012, que fue cuando lo hospitalizaron, y que supo el fallecimiento del causante porque su hija le informó que se había enterado por la red social Facebook. Manifestó que sabe que después de que salió del hospital, él no siguió viviendo en Funza y siguió con su madre, pero que ella estaba pendiente de sus necesidades básicas. Y aparece también el testimonio de Sebastián Santos, hijo de la interviniente, hijo de la señora Johanna, quien manifestó conocer al señor José Arturo porque convivió con su madre aproximadamente desde que tenía 9 años. Esto es hasta el año 2007, entre el año 2007 y el año 2012, momento en el que se iniciaron los problemas de salud. Recuerda que en un primer momento le atribuyeron estos problemas de salud a migrañas y que en mayo del 2012 él quedó al cuidado de la mamá y que desde esa fecha no volvió a la casa. Indicó que lo visitó ocasionalmente en una casa donde estaba con toda su familia, pero que lo vio en una condición de caída y que esta casa se encontraba en Bogotá. Aparece también el testimonio de Miladis Ramos, que es hermana de la interviniente, quien manifestó que la señora Johanna y el señor José Arturo empezaron una relación en el 2007 y esta duró hasta el momento en que falleció. Sabe que en los últimos meses se presentaron situaciones que los obligaron a dejar de vivir juntos en razón de sus problemas de salud, porque en mayo del 2012 el aquí causante fue hospitalizado y la señora Johanna lo visitaba durante los 6 primeros meses y que en los últimos meses ella se alejó, manifestó no conocer a Carmen Comas y que no tiene conocimiento de que el causante haya tenido otra pareja. Se observa adicionalmente prueba documental en la que se observa la certificación 921S254582 del 12 de noviembre del 2015, en la que en respuesta a una comunicación presentada a la señora Ana Ruiz, que aparece en el folio 26 del anexo 4 del expediente, Famisanar le certificó a la señora Ana Ruiz lo siguiente. Ahora bien, en abril del 2010, el señor Peñuela realizó la inclusión a su grupo familiar de la señora Osiris Johanna Ramos, identificada con la cédula de ciudadanía número 5283 5946 en calidad de beneficiaria compañera, y al menor Joan Sebastián Santos, identificada con tarjeta de identidad TAN en calidad de beneficiario hijo. Seguidamente, en febrero del 2012, realizó la exclusión de los mismos de su grupo familiar bajo la causal exclusión por separación. Por último, en el informe de investigación para pago de prestaciones realizado por Porvenir, se determinó que la señora Osiris Johanna Ramos no convivió con el causante durante al menos los 6 últimos meses de vida de él, debido al deterioro de su enfermedad, y que el aquí causante vivía con su madre, la señora Ana Ruiz. Y en la declaración del 21 de enero del 2014 manifestó que para el momento del fallecimiento del causante, este no vivía con ella. En virtud de lo anterior, observa el despacho que al hacer un estudio integral de las pruebas en las que se hace referencia a la posible o no convivencia hasta el momento del fallecimiento del aquí causante José Arturo Peñuela Ruiz con la señora Osiris Johanna Ramos, el despacho encuentra que no es posible acreditar que existe una convivencia en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. Y si bien los cónyuges o compañeros no tienen el deber de acreditar una dependencia económica o una ayuda que haya sido recibida por parte del causante, sino que debe acreditar en la convivencia, este asunto no se demostró.
Ahora, el despacho tiene claro que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene una línea pacífica y reiterada, entre otras en la sentencia de erradicación 30.141 del 2007 y reiterada en la sentencia 38.13 del 2020, donde indica que aunque la pareja no pueda permanecer en un mismo lugar, esto no conlleva inexorablemente a que desaparezca la comunidad de vida, pero la Sala de Casación Laboral de la Corte ha sido clara en establecer que se deben acreditar que existen unas razones de fuerza mayor o un motivo ajeno a la voluntad de las partes para poder establecer que sigue el ánimo de convivencia a pesar de que no estén viviendo en el mismo lugar. No obstante, lo que evidencia el despacho dentro del presente proceso es que aquí no se puede acreditar que haya sido el deseo del causante, el señor José Arturo Peñuela, y la señora Osiris Joana Ramos mantener su comunidad de vida, si es que en algún momento en realidad existió, al menos hasta el momento del fallecimiento, porque incluso lo que se observa es que para el año 2012 el mismo causante ya había pedido la exclusión de la interviniente como beneficiaria dentro del presente asunto. Y además, más allá de esta prueba documental, lo cierto es que no se observa ninguna actuación por parte de la interviniente, la señora Osiris Joana Ramos, propia de un compañero, pues no se entiende cómo no estuvo pendiente del momento del fallecimiento, el causante se termina enterando por una red social, no se observa una asistencia o un acompañamiento cercano, así no hayan estado viviendo juntos, pero un acompañamiento en el que pudiera establecerse que en realidad estaba ejerciendo su labor como compañera y acompañando en la enfermedad al causante hasta el momento de su fallecimiento. El despacho considera que las pruebas que aparecen incorporadas dentro del proceso no permiten a este despacho acreditar que en efecto la señora Osiris Joana Ramos haya ejercido esa labor de compañía y de apoyo espiritual y físico que se requiere para acreditar que existe una convivencia, menos teniendo en cuenta la situación de salud en la que se encontraba el demandante, porque adicional a las pruebas que aparecen aquí incorporadas, que no tienen la contundencia suficiente aportadas por la señora Joana para acreditar la convivencia, porque no son lo suficientemente claras, existe también orfandad probatoria respecto a situaciones que como compañeros hubiesen podido vivir a pesar de la situación de enfermedad que lleva al fallecimiento al señor José Arturo Peñuela. Así las cosas, evidencia el despacho que dentro del presente asunto, la compañera no logra acreditar los requisitos establecidos por la Ley 100 de 1993 para acceder al reconocimiento de la prestación. Ahora debe tenerse en cuenta que si bien en los alegatos de la apoderada la interviniente de excludendum indica que los testimonios todos coinciden y que debe tenerse en cuenta que todos los testimonios que presenta la parte demandante, la señora Ana Ruiz y el señor Daniel Peñuela, coinciden. Lo cierto es que esto simplemente refleja las circunstancias particulares en que se dio la convivencia, pero en ningún momento puede acreditarse que exista alguna situación o alguna necesidad de haber mentido al despacho judicial, teniendo en cuenta que las declaraciones se tomaron bajo juramento y que no se encontró ninguna contradicción y tampoco se hizo referencia a ninguna falsedad que pudiera presentarse dentro de este asunto. Adicionalmente, pues debe tenerse en cuenta que en relación con la situación que hace referencia a la red social, pues esto es un asunto que no se discutió dentro del trámite y en todo caso, pues estas pruebas no resultan determinantes dentro de este caso, como quiera que con las pruebas documentales y las testimoniales a las que el despacho ha hecho referencia, encuentra la suficiente material para emitir el razonamiento probatorio en este sentido y establecer que dentro de este asunto la señora Osiris Joana Ramos no tiene la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada el señor José Arturo Peñuela Ruiz. Bajo este escenario y teniendo en cuenta que la compañera no dejó causado este derecho por alegar esta condición, es necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, que establece que a falta de cónyuge y de hijos, pues podrán entrar como beneficiarios de la pensión los padres del causante siempre que dependieran económicamente de él. Para el efecto, es importante también tener en cuenta que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado en múltiples ocasiones respecto a la manera como debe acreditarse la dependencia y las situaciones particulares que deben acreditar los padres del causante, estableciéndose que la jurisprudencia ha indicado, entre otras, en la sentencia SL 816 del 2013, SL 14923 de 2014, 6558 del 2017,
y SL 883 del 2013, 18 1386 de 2022, entre otras, que ha de tenerse en cuenta que la dependencia que deben acreditar los padres debe ser cierta y no debe ser presunta, que la participación económica debe ser regular y periódica y que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituya en un verdadero soporte o sustento económico de este. Así las cosas, también debe tenerse en cuenta que tal y como lo estableció la Corte en las sentencias SL 989 de 2022 y 1604 de 2022, la carga de la prueba le corresponde a los padres que reclaman la prestación y cumplido este requisito, en caso de acreditar la dependencia económica, será la entidad demandada la que debe demostrar la existencia de ingresos o rentas propias de quienes se presentan como beneficiarios para mostrar una independencia económica y que estos deben aportarse mediante los medios de convicción que acrediten esta autosuficiencia que los excluya como beneficiarios de la prestación. Dentro del presente asunto debe tenerse en cuenta que no existe ninguna discusión dentro de este caso, que quienes se presentan como demandantes, los señores Ana de Dios Ruiz López y Daniel Arturo Peñuela Pedraza, acreditaron tener la calidad de padres del causante, porque en efecto fueron allegados el correspondiente certificado de registro civil de nacimiento del causante, donde se acreditan que estos son sus padres. Ahora, respecto a la dependencia económica, el despacho nuevamente se remite a los testimonios de Ivonne Bulla, Mauricio Naranjo, Daniel Saúl Peñuela, Carmen Comas, quienes acreditaron de manera libre y espontánea ante este despacho que en efecto el hogar conformado en el hogar en el que convivía el aquí causante, en el que convivían sus hermanos, convivían los hermanos del causante y la señora Ana Ruiz, dependía económicamente de los aportes que hacía el señor Daniel Saúl Peñuela, uno de los hermanos del causante, y el mismo causante José Arturo Peñuela. Se encuentra que los testigos pudieron acreditar ante este despacho que el aquí demandante, la señora Ana Ruiz, no trabajaba ni tenía ingresos, dado que se dedicaba a asumir los cuidados del hogar y que por tanto por toda la condición económica y la capacidad económica estaba en el señor Daniel Saúl Peñuela y en el aquí causante. Adicionalmente, es importante tener en claro que dentro del presente asunto, con las pruebas testimoniales que aparecen acreditadas dentro del presente proceso, se logró establecer que el ingreso que recibía el causante dependía de las incapacidades médicas que tenía generadas por el Sistema General de Seguridad Social en salud, en atención a la enfermedad que sufría y que lo mantuvo incapacitado hasta la fecha del fallecimiento. Está claro también, según los testimonios, que el aquí causante en ningún momento dejó de convivir en la casa de la señora Ana de Dios Ruiz López, pero también quedó acreditado dentro del proceso que el señor Daniel Arturo Peñuela Pedraza no vivía en este hogar y que adicionalmente, según como lo resaltó el mismo Daniel Peñuela, el mismo demandante, en la hora 1:36 de la grabación del anexo 37, estableció que él no convivía con su ex esposa y con sus hijos y que en todo caso él no dependía económicamente de su hijo al momento del fallecimiento, expresión que está clara en la hora 1:47 de esta grabación del anexo 37. De conformidad con lo anterior, lo que evidencia el despacho es que si bien el aquí demandante, el señor Daniel Peñuela, no logró acreditar la dependencia económica hacia su hijo, el causante, sí lo hizo la señora Ana de Dios Ruiz López, porque dentro del presente asunto logró acreditarse que gracias a la incapacidad que generaba la enfermedad de su hijo y con los ingresos que recibía por parte del otro de sus hijos, Daniel Saúl Peñuela, era que se generaba la subsistencia para este hogar. Ahora, el despacho observa que tanto la apoderada de la interviniente ad excludendum como la apoderada de porvenir hacen referencia a que no resulta creíble que dentro del presente asunto fuera el aquí fallecido quien realizara los aportes al hogar en atención al monto de la incapacidad. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que claramente cuando se hacen pagos de incapacidad,
los aportes al sistema de seguridad social se siguen haciendo por parte de la EPS, quien hace el descuento correspondiente al fondo de pensiones y poder continuar con las cotizaciones, y que en todo caso, aunque la apoderada de Porvenir indica que no debe tenerse en cuenta que el ingreso base de cotización era de un salario mínimo y que por la prolongado del tiempo este monto disminuyó, hay que tenerse en cuenta que esto no es cierto en atención a que tal y como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-543 del 2007, no existen incapacidades inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. Por lo tanto, es obvio que durante toda la incapacidad del señor José Arturo Peñuela Ruiz, su incapacidad se fue pagada por el salario mínimo mensual, y en atención a las declaraciones que fueron rendidas dentro de este asunto, el despacho encuentra que está perfectamente acreditado que con este dinero, producto de la incapacidad, ayudaba a proveer los gastos de su hogar y ayudaba a proteger a la dependencia económica o a proteger a la señora Ana de Dios Ruiz López como su madre, recordando nuevamente que dentro del presente asunto ni la AFP Porvenir ni ninguna otra parte dentro del trámite pudo establecer que en efecto la señora Ana tuviera algún ingreso o renta adicional que pudiera establecer o que pudiera llevar al despacho a la conclusión de que no dependía económicamente de su hijo fallecido. Por esta razón, el despacho observa que dentro del presente caso está suficientemente probado que la señora Ana de Dios Ruiz López es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de José Arturo Peñuela Ruiz, y en consecuencia se le concederá la pensión a su nombre. Se absolverá la petición respecto al señor Daniel Arturo Peñuela Pedraza, padre del causante, toda vez que no demostró la dependencia económica de su hijo al momento del fallecimiento, y obviamente, tal y como se indicó en la primera parte de esta providencia, se absolverá también frente a la petición de la señora Osiris Joana Ramos Ramos, al no haber podido demostrar la convivencia de forma ininterrumpida con el señor José Arturo Peñuela Ruiz por los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. Debe tenerse en cuenta que para conceder y para el cálculo de la prestación que se concede aquí a la demandante Ana de Dios Ruiz López, se debe atender lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 100 del 93, y que indica que se deben reconocer 13 mesadas a partir del 14 de mayo del 2013. Ahora, es importante tener en cuenta que la causación del derecho se da el 14 de mayo del 2013 por la fecha del fallecimiento del causante. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la AFP Porvenir presentó en su momento oportuno, ante este despacho, la excepción de prescripción, y por ello, pues debe hacerse el estudio de la misma para establecer el efecto que pueda tener en el reconocimiento de la prestación. Es importante tener en cuenta que dentro del presente asunto, si bien la regla general para estudiar la prescripción es que, tal como lo establecen los artículos 488 del Código Sustantivo y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es que la reclamación interrumpe por una sola vez la prescripción y posteriormente debería presentarse la demanda para poder proteger las mesadas pensionales, es importante tener en cuenta que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia de SL 434 del 2020, ha establecido que debe tenerse en cuenta que el derecho pensional es imprescriptible y que se debe estudiar la prescripción respecto a cada una de las mesadas pensionales que se hacen exigibles periódicamente. Por esta razón, para estudiar la prescripción no se aplica la regla general de poder interrumpir la prescripción por una sola vez con una única reclamación, sino que debe revisarse las reclamaciones que se hayan presentado para poder establecer desde qué fecha es posible acceder a la reclamación. Para ello, es importante establecer que, teniendo en cuenta el fallecimiento del señor José Arturo Pedraza el 13 de mayo del 2013 y que la primera reclamación se presentó en el mismo año 2013, teniendo en cuenta la interrupción, pues debió haber demandado antes del año 2017 para haber podido proteger la totalidad de las mesadas. Sin embargo, lo cierto es que la demanda no se presentó sino hasta el año 2022. No obstante, el despacho encuentra que al revisar las pruebas documentales, el 3 de agosto del 2020, la señora Ana Ruiz presenta una nueva petición ante Porvenir solicitando el reconocimiento nuevamente de la pensión de la sustitución pensional de su hijo, reiterando nuevamente que su hijo José Arturo Peñuela Ruiz fue una persona soltera, no tuvo hijos ni constituyó unión marital de hecho y que por ella era la única beneficiaria del derecho de la pensión. Esta documental aparece visible en el anexo 4, folio 29 del expediente digital, lo que permite establecer a este despacho que con esta reclamación interrumpió las mesadas causadas desde agosto del 2017.
teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 28 de agosto del 2022 y por tanto logró hacer la protección de estas mesadas. Bajo este escenario, evidencia el despacho que atendiendo que la mesada pensional que debe reconocerse dentro del presente asunto es del salario mínimo, es claro que desde la fecha de reconocimiento de la pensión para agosto del 2017 hasta al mes de abril del 2025 se genera a favor de la demandante un retroactivo pensional que efectúa las operaciones aritméticas correspondientes, asciende a 99.244.233 pesos con 0 centavos que deberán ser pagados por parte de Porvenir a la aquí demandante Ana de Dios Ruiz Ruiz. Y claramente, a partir del 1 de mayo del 2025, la AFP Porvenir debe seguir reconociendo a la demandante Ana de Dios Ruiz López la pensión de sobrevivientes son una mesada proporcional al 100% de la mesada pensional, que para este año asciende a la suma de 1.423.500, sin perjuicio de los acrecimientos y los incrementos legales a que haya lugar durante el tiempo que la pensión se mantenga vigente. Por lo anterior, es claro que debe declararse probada la excepción de prescripción por todas las mesadas causadas entre el 14 de mayo del 2013 al 31 de julio del 2017 y por esta razón es que se concede el retroactivo de esta forma. Finalmente, observa el despacho que además del retroactivo pensional y la causación del derecho, la apoderada de la parte demandante solicita el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Para el efecto, es importante tener en cuenta que si bien el artículo 141 de la Ley 100 no sujeta el reconocimiento de los intereses a ninguna condición más allá del pago tardío de las mesadas pensionales, debe atenderse que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral tiene un criterio consolidado y pacífico respecto a algunos casos donde de manera excepcional no se hace el reconocimiento de los intereses moratorios aquí señalados. Para el efecto, en la sentencia SL 2448 del 2024, la Corte recuerda cuáles son los escenarios en los cuales la AFP pública o privada se exonerará de los intereses moratorios así. Primero, cuando la administradora de pensiones niega el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto. Dos, cuando el reconocimiento de la prestación obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que obviamente dicha entidad no podía prever para el específico momento de la respuesta a la reclamación, o tres, cuando la administradora niega la prestación pensional por existir disputa entre sus posibles beneficiarios. Hasta acá la citación y es claro que aplicado este criterio al caso que nos ocupa acá, se genera el tercer escenario, porque precisamente este proceso se dio con el fin de resolver la controversia entre los posibles beneficiarios de la pensión hasta que dentro de este proceso ordinario se resuelva quién es el beneficiario definitivo, que en esta instancia, tal y como se ha señalado previamente, ha sido declarada la señora Ana de Dios Ruiz López como única beneficiaria de esta acreencia. En consecuencia, se absolverá a la entidad demandada del reconocimiento de los intereses moratorios. Así las cosas, dadas las resultas del proceso y en virtud de lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, aplicable por analogía en materia laboral, se condenará en costas a la parte demandada por venir S.A. por haber sido vencida en juicio y se impondrán como agencias en derecho la suma de 6.200.000 pesos, suma que deberá ser incluida en la respectiva liquidación de costas. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar que Ana de Dios Ruiz López es la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causadas del fallecimiento de su hijo, José Arturo Peñola Ruiz, quien en vida es identificada con la cédula. Segundo, condenar a la AFP por venir a reconocer y pagar a favor de la demandante Ana de Dios Ruiz López la pensión de sobrevivientes en proporción del 100% en razón de 13 mesadas anuales. Por concepto del retroactivo pensional causado entre el 1 de agosto del 2017 y el 30 de abril del 2025, por venir a deuda a la demandante Ana de Dios Ruiz López la suma de 99.244.233 pesos, monto el que se autorizan los descuentos con destino al sistema de salud. A partir del 1 de mayo del 2025, la AFP Porvenir deberá seguir reconociendo a la demandante la pensión de sobrevivientes, una mesada en proporción al 100% de la mesada pensional, misma que a la fecha de hoy asciende a 1.423.500 pesos, sin perjuicio de los acrecimientos e incrementos legales a que haya lugar.
Tercero, declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada respecto a las mesadas causadas desde el 14 de mayo del 2013 al 31 de julio del 2017 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, condenar en costas a la AFP Porvenir, incluyendo como agencias en derecho a su favor de la parte demandante un valor de 6.200.000 pesos. La anterior decisión queda legalmente notificada a las partes en estrados dado su pronunciamiento